Muchas gracias a los organizadores y también gracias a Verano por invitarnos a dar esta charla. Nuevamente mi nombre es Andrés Gutiérrez, yo trabajo directamente con Oracle aquí en Colombia. Yo vengo un poco de la adquisición que hizo Oracle hace cerca de un año de Aconex. Aconex es una compañía originalmente australiana. Hace unos 18 años se creó Aconex en Australia, en Melbourne. La historia es un poco así como todas las compañías de tecnología, dos amigos que trabajaban en la industria de la construcción, en el mismo momento en que el Internet estaba un poco levantando cabeza y aportando valor, digamos, a todas las industrias en el mundo. Ellos pensaron que había algo que mejorar en la industria de la ingeniería de construcción y crearon Aconex. Aconex en su momento era tiene que ver con Australia Connection Exchange. Sí, de ahí viene un poco el nombre. Es un poco anecdótico, pero así empezó. Es una compañía que nació en el Internet, nació en la nube, y eso también es un poco interesante. Hace 18 años ya era una plataforma en la nube. Entonces, digamos que el liderazgo que tenemos y la experiencia en este tipo de plataformas es bien importante. ¿Sí? Hoy en día muchas de las compañías de tecnología están migrando sus soluciones a la nube. Entonces, pues nosotros desde hace 18 años pues ya estamos en esa plataforma. ¿Sí? Aconex hace parte hoy en día de Oracle. Como les comentaba, hace cerca de un año fue la adquisición. Y pues entonces Aconex hace parte hoy en día de un portafolio de productos de Oracle para la industria de la construcción y la ingeniería. Entonces ustedes conocen a Oracle, obviamente una empresa grandísima, de las empresas de software más grandes del mundo, 130.000 empleados en el mundo, etc. Pero nosotros trabajamos en una unidad de negocios global que se llama Construction and Engineering Global Business Unit. Ahí convivimos, digamos, con esta plataforma de Aconex, con otras plataformas que, como comentaban hace unos minutos, pues también aportan, digamos, en este portafolio para todo lo que tiene que ver con diseño, planeación, construcción y operación de activos y en proyectos de construcción de infraestructura. Entonces nos vamos a enfocar en esta presentación en esta plataforma de Aconex, que les comentaba. Entonces, Aconex es una plataforma en la nube que permite hacer colaboración y gestión de información y control de proyectos para esta industria de la construcción y la ingeniería, las diferentes industrias, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a hablar un poco más de la funcionalidad más adelante, pero Aconex es hoy en día la plataforma con más usuarios en el mundo en este tipo de plataforma. Es el número 1 global en colaboración para proyectos. Hemos ejecutado en proyectos más de $1 trillón en valor de proyectos ejecutados. Ese trillón pues es la forma gringa de hablar de dinero, pero es la forma un poco, ese monto es el monto acumulado que hemos tenido la suerte de ejecutar a través de la plataforma. 1.2 billones de documentos gerenciados dentro de Aconex. Gestión documental, digamos, es una parte importante de lo que hacemos en la plataforma, pero no es lo único, como ya les voy a comentar. Y cerca de 50.000 organizaciones diferentes colaborando dentro de la plataforma. Entonces, nuevamente es una plataforma de colaboración, donde los diferentes actores de un proyecto colaboran alrededor de información, de documentos, de comunicaciones, procesos, información de costos, de contratos, para ejecutar proyectos de construcción. Y aquí pues hay una vista general de algunas de las compañías a nivel global con las cuales hemos tenido la suerte de trabajar. ¿Sí? A nivel de Latinoamérica, regionalmente, y aquí en Colombia, pues aquí hay una vista pues muy general de proyectos y casos de éxito que hemos trabajado en la región. Minería es una industria bien importante para nosotros, principalmente en Perú y en Chile, un poco en México también, pero ven ustedes aquí proyectos de minería grandes como Quellaveco, es un proyecto que justo ahora acaba de comenzar su etapa de construcción. Y bueno, en Perú y en Chile prácticamente el estándar para ejecutar proyectos de minería es Aconex. En infraestructura hay varios ejemplos con proyectos emblemáticos a nivel de Latinoamérica. La expansión del Canal de Panamá es un proyecto que se ejecutó a través de Aconex, colaborando, digamos, entre
las diferentes empresas que participaban en el consorcio constructor, el dueño del proyecto que estaba la Autoridad del Canal de Panamá, y por las diferentes empresas de supervisión, diseñadores, etc. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es también un proyecto grande, emblemático, son cerca de 10.000 millones de dólares de ejecución en México. Seguramente ustedes estarán enterados con las noticias que el nuevo presidente de México canceló el proyecto, pero digamos que en cierto modo es un caso donde podemos hablar de los beneficios de Aconex en ese tipo de situaciones. Y cuando tú trabajas un proyecto en Aconex, pues todos los actores comparten información en la misma plataforma, se toman decisiones en la plataforma, se hacen los entregables en la plataforma y todos hablan el mismo idioma de proyecto, ¿sí? Entonces, en casos como estos, donde una entidad de gobierno, el gobierno mismo cancela un proyecto, pues hay una cantidad de procesos de reclamaciones, de cierre de esos contratos, y pues contar con una plataforma como Aconex, donde todos tienen la misma versión de la verdad, se sabe exactamente cuándo se hizo una entrega de un paquete, se sabe exactamente en qué condiciones se aprobó el cambio de alcance de un contrato. Entonces, ahí pues digamos es un caso no tan feliz, la cancelación de ese proyecto, pero pues digamos que hoy en día se resalta mucho la utilidad de una plataforma como Aconex en esa situación. El aeropuerto Jorge Chávez en Lima es una construcción que apenas ahora está comenzando, estamos ahí trabajando con ellos, y es un caso interesante también con todos estos productos de Oracle Primavera, que se integran también, digamos, en un portafolio de servicios con Aconex. Muchos de ellos también están siendo utilizados en el aeropuerto, en la expansión del aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Hay muchos ejemplos más. La autopista Américo Vespucio en Chile es un consorcio entre dos compañías que ustedes seguramente conocen, dos constructoras españolas, ACIR y OHL, y es un caso clásico de la necesidad de tener una plataforma neutral para hacer colaboración y gestión de información y proyectos. ¿Por qué? Porque en un consorcio, dos grandes constructoras bien importantes a nivel mundial, pues seleccionan una plataforma tercera para poder colaborar en el proyecto. Una constructora no va a confiar en la plataforma de la otra y viceversa. Entonces, Aconex actúa como ese tercero amigable que sirve de plataforma para colaboración. Yo creo que virtualmente todos los metros que están en construcción en Latinoamérica se están haciendo con Aconex. En Santiago las líneas 3, 6 y ahora las 7. En Lima hemos trabajado con las líneas 1 y 2. En Panamá con las líneas 1 y 2. Justamente esta semana estuve ya con ellos mirando algunos temas de la extensión de la línea 2 y la línea 3, pues que está en licitación ahora. También muy interesados en utilizar Aconex en Quito, la línea 2 del metro. Y bueno, otros ejemplos de aeropuertos, infraestructuras a nivel Latinoamérica. En construcción vertical, Aconex, en Australia, de donde es originario, la industria fuerte de Aconex es de hecho la construcción vertical. En Latinoamérica nos hemos enfocado más en infraestructura y en minería. Pero digamos que el génesis de Aconex fue en esta industria de rascacielos, son megaproyectos, los que requieren típicamente una utilización de una plataforma como Aconex. Pero pues en México tenemos ejemplos y utilizaciones de la plataforma en esa industria. Aquí en Colombia, Serena del Mar, con la Universidad de los Andes hemos ejecutado un par de proyectos también. Hablando de Colombia, pues Ruta del Sol Tramo 3. Este proyecto de la expansión de la refinería Talara es interesante porque el project management se hace directamente desde aquí, es una compañía colombiana, Zoom, que se conocía como Tiger Companies, como Electra. Entonces ellos trabajan con la gente de Petroperú, con constructoras que están, hay varias españolas, están los diseñadores en otros lugares del mundo, y pues entonces Aconex es la plataforma donde todos colaboran alrededor de información de diseño y de construcción, ¿sí? Y simplemente algunos ejemplos. Pues, pasará. Muy bien, este es el tema pues que todos pretendemos solucionar con estas plataformas de tecnología. Y aquí hay simplemente algunos ejemplos de proyectos donde hubo retrasos y sobrecostos. Son proyectos bien conocidos a nivel mundial. Cerca de $1 trillón se pierden anualmente en sobrecostos inesperados en proyectos. Esto pues obviamente tiene la raíz en una falta de una planeación adecuada. Aquí hablamos de ausencia de documentación y falta de transparencia. Y pues seguramente
tenemos presentes muchos ejemplos más cercanos en la región, en América Latina y en Colombia en particular. Pero este es el problema pues grande que todos queremos resolver, ¿sí? Entonces, pues ante ese reto, pues ante ese problema, pues hay una gran oportunidad para materializar mejoras, ¿sí? Entonces hay varios aspectos aquí, voy a pasar un poco rápido por esta parte. La industria es enorme, la industria de la construcción está creciendo cada vez más, los países que están, digamos, que en vía de desarrollo están ejecutando muchos megaproyectos de construcción. Aquí pues el dato es que para el año 2030 la industria va a tener un tamaño de casi 18 trillones de dólares, ¿sí? Y eso es un 85% más de lo que tenemos hoy en día, ¿sí? La complejidad es creciente, lo que les decía yo, cada vez hay más megaproyectos complejos ejecutados con consorcios de diferentes países, con diferentes métodos de entrega de proyectos, con PPPs, todo este tipo de cosas, perdón, APPs. Entonces, los megaproyectos están creciendo y cada vez hay más, ¿sí? Hay una baja inversión en IT, en temas de tecnología en nuestros proyectos de construcción. Esto cuando menos del 1% de inversión en esta industria, en tecnología de la información. Entonces pensamos que aquí hay una oportunidad. Los temas de inversión en tecnología de información se traducen muchas veces en mejoras en productividad. Cuando comparamos a la industria de la construcción con la industria de la manufactura, por ejemplo, pues estamos muy retrasados en productividad, ¿sí? Manufactura tal vez es más fácil porque se fabrica un producto en serie, entonces hay muchas más oportunidades como de generar eficiencias, pero pues también hay una oportunidad grande para mejorar en nuestra industria. Entonces aquí estamos un poco rezagados con respecto a otras industrias, ¿sí? Y pues las tecnologías disruptivas, ¿sí? Hay una tormenta perfecta, como llamamos, tecnología de la nube, de las tecnologías móviles, de poder ir a la obra, al sitio con dispositivos móviles, con sensores que capturan información en el campo, todo el tema del Internet de las cosas, como les comentaba, todos estos sensores, el Big Data, realidad virtual, pues todo esto está ocurriendo ahora. Y pues cada vez es más fácil implementar esas tecnologías e integrarlas en una solución que pueda darnos valor. Entonces, pues aquí hay una oportunidad grande de realmente aportar una mejora en la industria de la construcción, ¿sí? Bien, y aquí hay un video que, esto es un proyecto real en el que participamos con Aconex, es del aeropuerto de la ciudad de Denver en Estados Unidos. Ahí trabajamos con Parsons, ellos hicieron el project management de este aeropuerto. Entonces, en la medida en que un proyecto se construye en el mundo real, pues también estamos construyendo un activo digital, ¿sí? Un mellizo digital, ¿sí? Aquí como ustedes veían que a medida que el proyecto se construía, iban aumentando todos estos parámetros. Llegamos a tener 86 organizaciones en ese proyecto. Una de esas organizaciones es, digamos, la entidad de gobierno del aeropuerto, ¿sí? Hay otra que tal vez es el Project Management, y Parsons en este caso. Había un EPC que estaba haciendo la construcción, la ingeniería, pero hay 86 más, o sea, los subcontratistas, los proveedores de equipo, los diseñadores. Entonces un proyecto se ejecuta de esta manera, y esto pues ustedes ya lo saben, pero es una forma gráfica y muy real de palpar eso. Son 86 organizaciones que participan en la construcción de un proyecto de este calibre, ¿sí? Y casi 850 personas diferentes. Hay unas personas que aprueban, hay otras personas que capturan información en el campo para hacer una orden de cambio, por ejemplo. Están los contratistas que solicitan pagos todos los fines de mes para que se les haga su pago. Entonces, por ejemplo, hay 60.000 pagos que se procesaron durante el proyecto, 230.000 transmittals, que son esas entregas oficiales de información desde un contratista al dueño del proyecto. Entonces, pues es obvio que los proyectos generan cada vez más información. Como veníamos diciendo, los proyectos hoy en día son más grandes, más complejos, hay muchos más. Y esto es información, aquí dice datos promedio de proyectos de construcción ejecutados en Aconex a marzo del 2016. Entonces aquí, hablando de Big Data, tenemos la posibilidad de acumular y sacar promedios de los proyectos que han sido ejecutados en Aconex en este periodo de tiempo. Y estos son promedios, más de 1.140 personas colaborando en un proyecto, 180 empresas diferentes. Hablamos de 2 millones de documentos compartidos, por ejemplo. Cuando hablamos de correspondencia,
los RFIs, los Request for Information, las órdenes de cambio, los reportes de no conformidad, cerca de 2 millones de esas piezas de correspondencia que se intercambian en proyectos, y más de 6 millones y medio más o menos de acciones y revisiones. ¿Sí? Por ejemplo, una aprobación del cambio de alcance de un contrato, la aprobación de, no sé, de un cambio de un plano, de un modelo 3D, la aceptación de un pago, por ejemplo, todo ese tipo de cosas son del orden de millones. ¿Sí? Esto para entender que la información que genera un proyecto es más compleja. Si uno maneja esto por correo electrónico, con Dropbox, con servidores, digamos, tradicionales, pues digamos que todo este tema se empieza a enredar. ¿Y cuáles son los riesgos principales, digamos, de no manejar de manera estructurada y organizada esta información? Las personas y las organizaciones no hablan el mismo idioma de un proyecto. Pues claro, cuando yo le estoy reclamando, yo soy un subcontratista y tengo un problema, no puedo construir porque el plano que me dieron no casa con la realidad, entonces yo levanto la mano y hago un RFI. ¿Sí? Si el RFI yo lo hago en un sistema o a través de un correo electrónico, no tengo cómo hacerle seguimiento a la persona que lo tiene que resolver. ¿Sí? No hablamos el mismo idioma. Los procesos manuales llevan errores y tiempo perdido. ¿Sí? Muchas veces se habla de que se construye una zapata, una columna, una cimentación con una especificación de una versión anterior y hay que demorarla. Entonces hay que volver a empezar, digamos, el tiempo perdido y errores que son costosos. La incompleta trazabilidad y la transparencia entre las partes. El ejemplo que les comentaba del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, ellos hoy en día dicen pues que uno antes hacía un proyecto con un ejército de ingenieros, de diseñadores, hoy en día hay que tener un ejército de abogados. ¿Sí? Entonces, en esos casos, tener una herramienta que le permita a uno tener una trazabilidad perfecta y una transparencia entre las partes es muy importante, porque cuando uno está resolviendo conflictos, no puede tardarse unas semanas en decir, pero yo le dije, usted no me dijo, no me recibió a tiempo. Con una plataforma como Aconex, ese tipo de discusiones desaparecen. Aquí está el transmita número 514, con fecha 5 de mayo, y estos son los documentos que yo le entregué y usted me aprobó un día después. ¿Sí? La captura tardía de incidentes lleva a malas decisiones. Entonces, cuando yo tengo un sistema de capturar incidentes en el campo, una grieta, temas de seguridad, por ejemplo, una persona sin casco, etcétera. Si yo espero a tomar una fotografía, mandarla por correo, hay gente que utiliza WhatsApp y algunas otras formas de comunicación, pues yo no tengo alarmas tempranas en tiempo real de lo que está pasando en el proyecto. Cosas que pueden impactar en el costo del proyecto, yo no las estoy capturando en tiempo real, ¿sí? Porque estoy utilizando sistemas dispersos. Hay costos elevados por errores y retrabajos en construcción, lo que les comentaba anteriormente, y hay una dificultad en la resolución de disputas con terceros, también lo que veíamos hace un minuto. Entonces, todo esto típicamente cómo funciona sin una plataforma como Aconex. Entonces, decimos que es imposible controlar esta complejidad con métodos tradicionales. Entonces, aquí tenemos a los diferentes actores de un proyecto. Tenemos un dueño, un consultor, un contratista, project management, subcontratistas, proveedores, y pues típicamente cada uno tiene su sistema empresarial, corporativo, de gestión documental, de gestión de comunicaciones, de gestión de costos. Pero si no hay una plataforma de proyecto transversal, pues ocurren cosas como estas. El consultor envía un paquete documental, lo tiene por ahí en alguna nube, en Dropbox, en SharePoint, en lo que sea, le pasa un correo electrónico al contratista, le dice, aquí le estoy entregando los as-bills, por ejemplo, necesito que me apruebe para poder recibir mi pago. Entonces el contratista, como no tiene acceso al mismo sistema, tiene que utilizar su propio sistema, le manda 5 correos electrónicos al dueño, porque no le toca separar esa información en 5 correos, y el dueño lo descarga en su sistema. Entonces hay los mismos documentos, las mismas comunicaciones en 3 sistemas diferentes, con nombres diferentes, y si empezamos a involucrar al resto de los contratistas, pues esto se vuelve una torre de Babel, una pesadilla, comunicarse, saber exactamente de qué versión estamos hablando, yo cuál versión fue la que aprobé para ese pago, etc. Entonces, de ahí salen todos estos problemas. Bien, entonces ante este reto, ¿qué es Aconex? Lo primero que hay que decir es que Aconex, como ya lo mencioné, es una plataforma en la nube, es una plataforma que no requiere
de ningún tipo de inversión en servidores, en bases de datos, en software. Es una plataforma a la cual se accede a través de un navegador de internet, y pues también se pueden utilizar plataformas móviles para acceder a la información, teléfonos inteligentes, tabletas de Apple y de Android. ¿Qué se hace en Aconex? Se hace gestión de información y procesos. ¿Qué tipo de información? Yo ahí intercambio documentos, intercambio decisiones, hay procesos que se manejan en la plataforma de aprobación, por ejemplo, el cambio de alcance, toda la gestión del cambio, gestión de costos, control de costos y de contratos. Entonces cuando un incidente en el campo yo lo capturo con una fotografía, con un inspector, ese incidente se vuelve una orden de cambio. Esa orden de cambio tiene un impacto en dinero en el proyecto, y yo puedo impactar directamente las líneas del contrato de ese contratista para yo ver un avance, digamos, de mi proyecto, ¿sí? Se integra también información de modelos 3D y todo el tema de coordinación BIM, ¿sí? Poder integrar ese tipo de información que es mucho más de ingeniería, también lo hacemos en la plataforma, ¿sí? Está diseñado para proyectos de ingeniería de construcción. Entonces, pues en el mercado hay muchas plataformas de gestión documental, de almacenamiento de información, pero son más de carácter empresarial, ¿sí? Aquí, ¿qué hace de Aconex una plataforma de proyecto? Primero, que integramos a todos los participantes dentro de una misma plataforma, como les he venido comentando, todos hablando el mismo idioma, todos bajo la misma estructura organizada a través de estos procesos, ¿sí? Lo otro es, por ejemplo, si yo estoy manejando planos de AutoCAD, con referencias, modelos en 3D, son documentos que generalmente son muy grandes y cada vez son más grandes. Entonces, si yo no tengo una plataforma que me permita almacenar todas y cada una de las versiones de esos planos, de esos modelos, pues no tengo trazabilidad, ¿sí? Y Aconex ofrece almacenamiento ilimitado en la nube, no hay límites, ¿sí? Entonces, esta mañana yo hablaba con la gente de Ruta del Sol, ¿sí? Ellos utilizan Aconex parte en la parte de construcción y parte en la parte de operación. Ellos, por ejemplo, capturan videos de incidentes que tienen los usuarios de la vía, y esos videos son enormes. Ellos los suben ahí y hacen un proceso de resolución de ese incidente en la carretera, y pues ellos tienen ahí no sé cuánta información almacenada en la nube y es totalmente limitado, ¿sí? Lo mismo es en el tema de cuando uno tiene planos, pues lo que uno quisiera es guardar todas las versiones para tener una trazabilidad, para saber quién decidió cambiar un plano, una versión de un plano a otro. Entonces, el almacenamiento ilimitado es una característica bien importante de Aconex. Les comentaba que es una plataforma común para todos en el proyecto, y esto es una cosa bien importante, la facilidad de uso y la configuración, ¿sí? Esto seguramente pues todos los proveedores de tecnología dicen lo mismo, ¿sí? Mi plataforma es fácil, Aconex es realmente fácil. Yo digo mucho el que utilice Facebook, al otro día es un experto en Aconex. Un entrenamiento en Aconex dura 30 minutos y no se necesita mucho más, ¿sí? Para un administrador del sistema de Aconex, más o menos 4 o 5 horas, una mañana nos sentamos con la persona que administra, que crea formularios, que crea procesos, pero es una mañana, no es más. Y la configuración la hacemos directamente nosotros de parte de Oracle, y pues con el apoyo de nuestros partners como Verano, y eso toma 3 o 4 semanas, Bien, entonces la implementación es muy rápida, de 3, 4, 5 semanas como máximo, y eso es muy importante en proyectos. Cuando nosotros empezamos a conversar con un cliente porque tiene un proyecto que empieza en un mes, en 2 meses, pues necesita una plataforma en un mes o en 2 meses, no en 6 meses o en 12 meses, que típicamente las plataformas pues tienen un tiempo de implementación, etc. Aconex es muy ágil de implementar, ¿sí? Y las mejoras que uno puede implementar en la plataforma las podemos hacer nosotros, nos piden ayuda y las hacemos, o el cliente, nuestro cliente las puede hacer ellos mismos con este entrenamiento que les comentaba de 6 horas, digamos. Entonces es muy bueno porque el cliente no está amarrado a Oracle como tal para seguir agregando valor a su implementación de Aconex, ¿sí? Muchos clientes continúan agregando cosas solos, simplemente contando con esa capacitación, ¿sí? Si tienen preguntas,
pues pueden, o sea, no tenemos que esperar hasta el final. ¿Sí? ¿Se considera como un servicio o cómo funciona? Sí, es un esquema SaaS, proyecto, es Software as a Service, sí. Entonces se licencia de esa manera, es una suscripción, se paga típicamente anualmente según el número de usuarios. También hay unos modelos muy interesantes en Aconex, que realmente es el modelo más utilizado a nivel mundial, y es que podemos licenciar Aconex para un proyecto o para un portafolio de proyectos con usuarios ilimitados. ¿Sí? Entonces nos basamos en el monto de inversión de ese proyecto, y con eso se obtienen usuarios ilimitados. ¿Por qué? Porque es bueno eso y atractivo. Ustedes veían que la adopción es más o menos de 1000 usuarios, de 2000 usuarios. Saldría muy costoso comprar 1000 usuarios de cualquier plataforma. ¿Sí? Entonces este modelo de licenciamiento de Aconex permite tener usuarios ilimitados a un costo mucho más bajo de tener que comprar esos 500, 600, 1000 usuarios. Y pues la adopción es muy buena. ¿Y por qué es buena la adopción? Porque yo puedo maximizar la captura de información en el campo. ¿Sí? Si yo me quedo con un grupo muy pequeño, muy exclusivo, digamos, de usuarios, pues no capturo la información que me va a dar alarmas tempranas, que me va a dar información en tiempo real. ¿Sí? Entonces, el licenciamiento es de esa manera. Y en todas las modalidades, el almacenamiento en la nube es ilimitado. O sea, así uno compre pocos usuarios, siempre es ilimitado. Aquí pues vemos... La persistencia está aquí, ¿no? En base de datos. Digamos que los servidores, eso pues, digamos que hoy en día, obviamente vamos a estar migrando a la nube de Oracle, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día pues Aconex venía trabajando con otros proveedores, algunos, digamos que competidores de Oracle, pero pues obviamente en este proceso de integración que no es tan rápido como uno quisiera, pues vamos a empezar a migrar a infraestructura de Oracle muy pronto. Pero digamos que la infraestructura, y esto ya se vuelve un poco más técnico, digamos, del lado de la nube y todos estos temas, pero la infraestructura que utiliza Aconex está certificada por algo que se llama el ISO 27001. Es la misma certificación que tienen los bancos para ofrecer, digamos, plataformas en la nube para hacer transacciones. ¿Sí? Entonces, digamos que en la industria no hay, digamos que estándares más estrictos que con lo que cumplimos en Aconex. Entonces, eso implica que haya servidores en todos los continentes, básicamente. Y hay unas prácticas digamos, de backup. Tenemos que hacer copias cada 5 minutos en un servidor de respaldo. De nuevo, hay servidores en cada continente. Bueno, es un tema muy técnico que les puedo compartir con documentación, pero digamos que la plataforma, pues, tiene más que 18 años. Cuando uno trabaja en la nube y hay un escándalo, lo primero que se sabe es que hubo una falla, digamos, ¿cierto? Entonces la solidez de esta plataforma, de haber trabajado 18 años en la nube con un crecimiento de adopción tan importante, pues da mucha solidez. ¿Sí? Bueno, aquí estábamos hablando un poco de procesos. ¿Sí? Yo en Aconex puedo configurar procesos. ¿Sí? Yo combino la funcionalidad de algunos de los módulos. Tengo gestión de contratos, gestión de costos. Yo en gestión de costos, por ejemplo, si quiero hacer una orden de cambio, si alguien tiene que aprobar eso, tiene que revisarlo, tiene que mirar la documentación que soporta esa orden de cambio para un contrato, para cambiar el presupuesto, y yo lo hago de manera colaborativa. ¿Sí? Entonces, si le das ahí, entonces digamos que hay alguien que genera la solicitud de un proceso, hay alguien que revisa, y si sigues ahí, finalmente pues todos tienen visibilidad, los que participan en el proceso. Esta persona que está acosando de dónde está la decisión, necesito seguir adelante con mi contratista, puede mirar en el sistema y ver exactamente cuál es el número de orden de cambio que me está preocupando, y el dueño del proyecto puede, por ejemplo, sacar reportes sobre los diferentes contratistas, cuáles se portan bien, cuáles entregan la información a tiempo, cuáles están atrasados, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y todos tienen pues una visibilidad común. Eso hace que los proyectos se muevan mucho más rápido. Me estaba uno preguntando, ¿quién se fue de vacaciones este señor? Y yo le mandé un correo electrónico para resolver un problema y hay que esperar a que vuelva el señor. ¿Sí? Entonces con Aconex, pues no, eso no sucede. ¿Sí? Hay total transparencia.
Bien, aquí hay otro ejemplo de ese tema que mencionábamos de procesos colaborativos. Es una orden, una solicitud de cambio, y pues simplemente el inspector identifica un cambio en el campo, crea una solicitud directamente en su iPad, por ejemplo, o en su teléfono Android, con un formulario, etc. Eso dispara un proceso y hay un consultor de gastos que tiene que revisar el tema de costos, digamos, ¿sí? Después llega el ingeniero de costos, se evalúa la solicitud de cambio y crea una evaluación de impacto. Todo esto, digamos que en una cadena de procesos y acciones, y todas estas personas que participan en ese proceso son personas de empresas diferentes dentro del proyecto. Hay uno que es un consultor de costos externo, hay otro que es el inspector, que es un tercero que yo contraté para hacer inspecciones en el sistema, pero todos usan el mismo idioma, la misma plataforma, la misma estructura, ¿sí? Y bueno, nadie pensaría en invertir en una plataforma si no hay un retorno a la inversión, si no hay un ahorro en tiempo y en dinero, ¿sí? Entonces nosotros pues de esto les puedo compartir white papers, casos de estudio con clientes en los cuales hemos medido la situación que tenían, digamos, un antes y un después de utilizar Aconex y los ahorros en tiempo que pudieron materializar en diferentes procesos. Aquí, por ejemplo, en este proceso de los RFIs, ¿qué es un RFI? Es simplemente una pregunta y una respuesta. Yo capturo una pregunta en el campo de un diseñador y hay un proceso para responder, para aportar documentos, para hacer comentarios, ¿sí? Suena como un proceso muy simple, pero una anécdota con este proyecto en el aeropuerto de la Ciudad de México, digamos, cuando al principio el proceso de los RFIs se podía tardar hasta 3 o 4 semanas en resolver un RFI de estos. Son obviamente cosas complejas, y logramos reducir ese tiempo a días, ¿sí? Entonces, eso es un proceso en el cual podemos reducir semanas o días en resolver uno de estos procesos, y en ese proyecto en particular, un proyecto de $10.000 millones de inversión, un proyecto pues gigantesco, ellos esperaban tener que resolver 200 RFIs cada semana de los contratistas. Entonces, poder ahorrar un día en una cosa que ocurre 200 veces a la semana y es uno de los procesos únicamente. Entonces, ahí el impacto en ahorro de tiempo, en terminar más rápido el proyecto, es de verdad muy palpable, ¿sí? Es real. Y así es parecido con todos estos otros procesos. Bien, aquí pues podemos revisar una demostración en vivo si quieren ahora más tarde, pero voy a mostrarles así muy rápidamente los módulos y funcionalidad a través de capturas de pantalla, ¿sí? La gestión documental. Mucha gente que conoce Aconex lo conoce a través de este módulo, el módulo de gestión documental, ¿sí? Es realmente el corazón de Aconex. Digamos, la gran mayoría de estos clientes de los que yo les hablé utilizan primordialmente este módulo. ¿Y qué es lo que me permite? Fíjense que estamos hablando de gestión documental en ingeniería. Yo puedo hacer markups de planos, aquí yo veo las diferentes revisiones, control de versiones de los diferentes planos, documentos, contratos, especificaciones técnicas, puedo involucrar aquí modelos 3D también. En los procesos yo puedo hacer aquí comentarios sobre los planos, quiero hacer un cambio, todos estos comentarios quedan con trazabilidad dentro del sistema. Entonces es una gestión documental muy enfocada a proyectos, ¿sí? Tenemos gestión de correspondencia. La correspondencia del proyecto, yo digo muchas veces que no entramos a reemplazar el Outlook o el Lotus Notes que típicamente se utiliza para comunicarse. Aquí lo que hacemos son comunicaciones estructuradas, comunicaciones oficiales del proyecto, un transmittal. Aquí por ejemplo tengo un request for information número 129, donde esta persona de una de las compañías involucradas le escribe a otra compañía y le pide una respuesta con respecto a este formulario que llenó, ¿sí? Entonces uno diseña estos formularios, uno diseña la forma como el proceso avanza, con quién puede aprobar, quién puede cerrar este caso, y allá en la parte izquierda ven ustedes toda la trazabilidad de cómo fueron las discusiones para resolver este caso en particular. Este es de los que yo les digo que hay cientos de miles en un proyecto de cierta magnitud. Entonces tenerlo de una manera estructurada, de una manera amigable y de una manera fácil de ver la trazabilidad, pues es importante, ¿sí? Flujos de trabajo. Entonces aquí es donde combinamos documentos,
comunicaciones en procesos estructurados, ¿sí? Entonces, esto que ven ustedes aquí es un proceso donde yo, por ejemplo, envío un paquete de documentos para revisión, digamos, para un cambio de versión, de revisión, para hacer el pago de ese paquete de documentos. Es un proceso que tiene un paso que dura 5 días, donde participan 4 especialistas en diferentes disciplinas, un segundo paso de consolidación y un tercer paso ya de revisión final, ¿sí? Esto es lo que yo les digo, en la implementación y ya después en agregar valor a la plataforma, esto es extremadamente fácil de configurar. No hay que tener un ingeniero de sistemas que sepa de programación. Estas cajitas se arrastran así con el mouse, se van armando todos estos procesos de una manera muy amigable. Crear este proceso puede durar unos 15 minutos y ya está listo para ser utilizado, ¿sí? Entonces, los procesos pues son muy fáciles y eso es lo que facilita también que Aconex sea tan bueno para proyectos. ¿Perdón? ¿Es una notación BPMN? Sí. Para meterla a la suite de BPM. Sí, tú puedes, digamos que soporta ese tipo de procesos. Aquí hay un poco más de procesos, gestión de procesos, es simplemente la reportabilidad que me da la plataforma. Yo tengo aquí diferentes flujos de trabajo, hay revisiones, digamos, de documentos para construcción, aprobaciones de cliente con los documentos que están siendo cuellos de botella, ¿sí? Ese tipo de reportabilidad también me la brinda el sistema. Cuando decíamos que es una plataforma diseñada para ingeniería, ¿sí? Yo aquí tengo, por ejemplo, comentarios a un plano, yo estoy haciendo gestión documental y los comentarios van quedando así como en un chat de WhatsApp, ¿sí? Pero con una trazabilidad perfecta. Yo opino que esto es incorrecto, el otro me dice estoy de acuerdo, lo apruebo, pero debe ser solucionado en el próximo plano, etc. Todos estos comentarios quedan, digamos, que a disposición del que quiera pues, ver cómo se tomaron las decisiones en el proyecto. Tenemos todo el tema de project controls, de control de proyectos, hablando de gestión de contratos, gestión de costos, gestión del cambio del presupuesto. O sea, aquí nos podemos quedar todo el día hablando de este módulo en particular, pero básicamente lo que hacemos en la parte de allá ven ustedes, gestión de costos, el WS del proyecto con mis códigos de costo, está totalmente sincronizado con Primavera P6. Si los que usan Primavera P6 es un botón que hay en Aconex y hay una sincronización automática con P6. Y aquí es donde manejamos los costos, ¿sí? Tengo temas de valor ganado, de varianzas de costos, todo este tema de reportabilidad, curva S, digamos, toda esa parte está incluida en el módulo de control de proyectos. También tengo control de administración de contratos, ¿sí? Cuando yo les comentaba, un contratista levanta un incidente con una fotografía, dice que tiene un problema, mediante el proceso se resuelve ese problema, pero hay un impacto de costos. Y todo ese proceso, con toda la documentación, las fotografías, impacta en una línea de presupuesto directamente aquí en el Project Controls de Aconex, ¿sí? Y lo que cuando yo implemento un cambio en este rubro del presupuesto, yo puedo ir atrás, puedo ir hasta la fotografía del primer incidente donde yo probé esa orden de cambio, ¿sí? Este es el Aconex Connected BIM, es un módulo que permite integrar modelos 3D en todos estos procesos de colaboración, ¿sí? Entonces, pues en todo este tema de BIM se habla también de CDE, de un Common Data Environment, y esto es lo que es Aconex. Salimos un poco del mundo de 3D. El mundo de 3D pues es muy útil porque tengo no solamente la información gráfica en 3D, pero tengo una base de datos asociada con materiales, con no sé, la marca del dispositivo, todo este tipo de cosas. Pero el valor que agrega Aconex es poder asociar por un lado documentos a ese modelo 3D. Yo tengo un equipo que instalé, tengo el certificado de garantía de ese equipo, entonces tengo al final un modelo 3D del activo construido con toda la historia de documentos y de las decisiones que se tomaron para construir tal como quedó en el mundo real. Y pues hay algo que estamos lanzando en un par de semanas que se llama Model Coordination. Es una integración muy bonita, digámoslo así, con herramientas de Autodesk, ¿sí? Entonces, cuando está el ingeniero trabajando en Navisworks, por ejemplo, trabajando en el modelo, buscando interferencias, buscando los clashes,
es una plataforma pues excelente para ese tipo de cosas, pero ¿cómo los resuelve? ¿A quién le asigna cada uno de estos problemas? Eso lo hace Naconex con una integración directamente desde Navisworks, ¿sí? Entonces eso, como les digo, no lo podemos mostrar todavía, pero en un par de semanas es algo bien novedoso que está saliendo al mercado, ¿sí? Este se llama Naconex Field. Este es el que les he comentado, donde hay inspectores que hacen inspecciones, valga la redundancia. Entonces van con las aplicaciones de Naconex en dispositivos móviles, pueden sacar una fotografía, un video del incidente que acaban de encontrar, se lo asignan a una persona dentro del equipo de proyecto con una fecha de resolución y pues hay un proceso de resolución de esos incidentes. También se hacen inspecciones técnicas o los checklists, ¿sí? Entonces tengo 15 preguntas para el vaciado del concreto, tengo que resolver estas 15 cosas. Se fragó el concreto, estaba certificado el concreto, entonces yo lleno esos formularios de manera digital en un dispositivo móvil y pues puedo hacer ese control de inspecciones de una manera más organizada. Tenemos el Naconex Mobile, que simplemente todo esto que les he comentado pues también está disponible a través de dispositivos móviles. Levantar un incidente en el campo, hacer una aprobación en el campo. Algo bien interesante es que no necesita conexión a internet. Naconex es una plataforma en la nube y obviamente toda la inteligencia, todo lo que está en vivo pues está en la nube, pero si yo estoy en el proyecto, típicamente el internet no funciona muy bien en las obras, en los sitios de la obra, yo puedo ir con mi iPad, con mi paquete, con mi maletica digamos de documentos dentro del dispositivo móvil, puedo hacer markups directamente, puedo disparar un proceso de resolución y cuando me conecto nuevamente a internet, pues todo esto se sincroniza, ¿sí? Se disparan ahí en ese momento las solicitudes, las preguntas, etcétera, las aprobaciones. Entonces eso lo hacemos con el Naconex Mobile. La reportabilidad pues es, digamos que todos los procesos que se implementan en Naconex pues tienen su reportabilidad. Entonces aquí por ejemplo vemos dos proyectos de mi portafolio, lo puedo comparar uno con otro. Cómo estoy en Request for Information en RFIs abiertos, el de abajo pues está un poco más grave. Voy a meterme ahí a tratar de acelerar a ver qué es lo que está pasando con esos temas que no están resueltos. Tengo los issues en campo, aquí tengo 48 defectos contra 14 en el otro proyecto, entonces el sistema pues me permite de hecho hacer clic acá, entonces aquí voy a entrar al proyecto, después entro a la parte de defectos, después en esos 48 defectos yo digo cuáles están en la terminal 1, en la terminal 2, cuáles están asignados a este contratista y empiezo a encontrar sitios, digamos, de banderas rojas donde puedo hacer seguimiento. Bien, ya lo comentaba, pero esta es la diapositiva final, temas de implementación, es muy sencillo. De nuevo, estamos metidos en la industria de la construcción, sabemos que un proyecto no puede esperar meses para tener una plataforma de colaboración. Naconex es muy fácil de implementar, lleva apenas de 3 a 5 semanas con clientes con los cuales hemos trabajado en muchos proyectos, nos hemos demorado 3 días en implementar, porque ya se conoce un poco la forma como se va a utilizar la plataforma, y pues, pero típicamente son de 3 a 4 semanas, ¿sí? Y como les comentaba, las mejoras y nuevas configuraciones típicamente son hechas por nuestros clientes mismos, ¿sí? Naconex se deja configurar, se deja mejorar, no hay que traer un ejército de gente de Oracle o de un partner para un año después de implementar para hacer alguna mejora o un nuevo proceso. Entonces pues es muy amigable en ese sentido. Perfecto, pues eso era lo que quería mostrarles. Si tienen alguna otra pregunta, yo sé que pues aquí vimos una cantidad de cosas muy rápidamente, son varios módulos, varias aplicaciones, estamos ahí en el stand de verano también para cualquier inquietud, podemos hacer una demostración, lo que ustedes quieran. No sé si en este momento tienen alguna pregunta así. Ponerme en cuenta de la transportadora de gas internacional. A mí me gustaría que me dijera de pronto los pros y los contra de Naconex frente a un Primavera Unified. Pues mira, yo creo que lo podemos conversar también con la gente de verano. Yo te soy muy sincero, todavía no soy muy experto en estas otras plataformas de Oracle, ¿sí? Te puedo decir, por ejemplo, en el aeropuerto de Lima, este proyecto que se está utilizando tanto Unified como
como Aconex, ¿sí? Digamos que ellos, la forma como lo están haciendo es que en Unifier están manejando todo lo que son como registros finales, todo el registro oficial, digamos, de lo que se va haciendo en el aeropuerto, los procesos de negocio que son, pues, digámoslo así, más estructurados en Unifier que en Aconex, residen ahí en esa plataforma. Pero el día a día de la colaboración con los contratistas, con las cosas más granulares que ocurren en el día a día, lo están haciendo con Aconex, ¿sí? Y cuando son temas más de colaboración, más de integrar diferentes equipos en procesos de tipo de lo que les estoy comentando, yo pienso que Aconex es mucho más ágil, más sencillo. Yo ya, pues, que el tema de la nube, como comentaba antes, pues ya está inventado en Aconex hace 18 años, ¿sí? Entonces tenemos mucha experiencia en ese tema de la nube, pero yo pienso, pues, digamos que Oracle reconoció en Aconex una falencia que tenía en su portafolio. Entonces hoy en día, pues, no estamos tan integrados. Hay una integración con P6 que es muy interesante, pero digamos que son funcionalidades que no había en soluciones de Oracle por el momento, ¿sí? Pero de nuevo, yo creo que podemos verlo ya con los expertos, con la gente de verano, con colegas míos de Oracle, porque hay muchas diferencias. Yo sé que Unifier es mucho más avanzado, por decirlo así, en hacer procesos de negocio, ¿sí? Aconex, esto que mostraba yo de procesos, está muy orientado a la gestión documental, ¿sí? A pasar un documento entre diferentes organizaciones para hacer una aprobación, o un RFI, o una orden de cambio. Es más ágil y más sencillo configurarlo, pero por la misma razón no tiene tanta profundidad, ¿sí? Unifier tiene más posibilidades de configurar procesos más complejos, pero por lo mismo te demoras más en salir en vivo, ¿sí? Entonces es como un balance también en ese tipo de criterios. ¿Alguna otra pregunta? Dices que el proyecto se basa sobre la nube. ¿Qué pasa cuando ya se cierra el proyecto y se quiere hacer una consulta, no sé, 1 o 2 años y ya no se tenga la suscripción con Oracle? Perfecto, es una muy buena pregunta. Y cuando tú tienes un contrato con Oracle para la plataforma de Aconex, pues en algún momento termina, ¿sí? Bien sea porque el proyecto terminó o porque, bueno, ya no hay servicio de Aconex. Entonces lo que hacemos de ahí en adelante es ofrecemos varias alternativas. Hay una que se llama Online Archive, que es un archivo en línea que es básicamente el mismo Aconex, la misma interfase, la misma forma de ingresar, la misma forma de hacer reportes, de sacar información, tabular, lo que tú quieras, pero es de solo lectura, ¿sí? Entonces es la misma información que se trabajó a lo largo del proyecto, de solo lectura. Eso tiene un costo muy marginal con respecto a lo que se pagó por la plataforma en la vida del proyecto. Para darte una idea, pues eso puede costar un 3% o un 4% de lo que se pagó por Aconex en la vida del proyecto. Y eso te dura 7 años, 7 años de acceso a la información en la nube, digamos que en nuestros servidores, con la misma protección, con las mismas temas de seguridad, etc. Hay otra modalidad que les llamamos el Offline Archive. Es parecido, cuesta más o menos lo mismo, pero es básicamente un entregable físico. Entregamos un disco duro, una memoria, lo que sea, y viene instalado un software que te permite hacer búsquedas sobre la información que está ahí en ese archivo. Yo siempre recomiendo el que está en línea porque no cuesta mucho pasar a ese ambiente, porque es el mismo ambiente que se trabajó en el proyecto, y pues está resguardado con las políticas de seguridad de Aconex. El otro, pues, es un entregable que una vez lo entregamos, digamos que queda totalmente responsabilidad del cliente, pues, cuidar de esa información, ¿cierto? Entonces esas son las modalidades. También hay una modalidad que es un módulo que le llamamos Local Copy, que es muy interesante porque permite instalar desde el principio en un servidor local de ustedes un software que hace sincronización de la información que está en la nube localmente en un servidor. Entonces ustedes lo ponen a correr todas las noches, cada hora, cada semana, y ustedes se quedan con él después de finalizar el servicio. Es, digamos, que el mismo Offline Archive, pero con la posibilidad de usarlo desde el principio,
también cuando hay una caída de internet, ustedes pueden apuntar a ese servidor local. ¿Sí? Tú hablas de la capacidad del software, lo planteas en el número de usuarios, los proyectos que nos mencionas son muy interesantes. Muchas empresas, como la empresa de la que yo vengo, tienen proyectos de construcción pequeños, pero tienen varios proyectos, ¿sí? Y a veces el problema que tienen estas empresas es que con un proyecto, un software similar, digamos, no hay la posibilidad de poder hacer un control de proyecto, ¿sí? Que a veces incluso no es tan completo. No tenemos como esa forma de hacer trazabilidad de los entregables, temas de costos ya un poco más avanzados como los que tú mencionabas. Esto no está, digamos, diseñado para ese tipo de proyectos, es decir, sale muy costoso adquirir uno para una empresa pequeña. No, pues yo diría que no, porque digamos que el modelo de licenciamiento es totalmente escalable. Entonces, tú puedes tener un licenciamiento de usuarios ilimitados para la expansión del canal de Panamá, y obviamente para ese proyecto, es un proyecto, no sé, de $5.000 millones, el precio del licenciamiento ilimitado es considerable, ¿sí? Para ese mismo tipo de licenciamiento de usuarios ilimitados, para ejecutar un edificio de $10 millones, de $5 millones, el precio es, digamos que, inferior en esa misma magnitud, más o menos, ¿sí? Entonces, es totalmente escalable. Ahora, también está el modelo por usuarios, ¿sí? Entonces uno puede comprar desde 20 usuarios en adelante, es como el paquete para comenzar, y pues no sale muy costoso. Pues digamos que también hay que tener en cuenta que el almacenamiento siempre es ilimitado. Si uno empieza con ese paquete mínimo, no hay un límite de almacenamiento, eso es muy atractivo. Y la gente me pregunta siempre, ¿dónde está la bolita? ¿Cómo así que ilimitado? Y no hay bolita, es ilimitado de verdad, ¿sí? Cuando vemos al final del proyecto cuántos teras tienen los proyectos en Aconex después de trabajar 2-3 años, es increíble lo que hubiera costado pagar por almacenamiento en la nube por ese tamaño. Es, o sea, 20 veces más de lo que se pagó por Aconex, ¿sí? Y se tiene una funcionalidad pues bien interesante. Entonces yo aquí hablo del canal de Panamá, del aeropuerto de México, pues un poco también porque el mensaje es que somos lo suficientemente robustos para soportar ese tamaño de proyectos. Pero como les comentaba, en Australia esta plataforma nació de proyectos residenciales, centros comerciales, hospitales. Entonces pues es totalmente escalable. Yo a veces pues también hay un límite cuando el proyecto es muy pequeño, no hay tanta complejidad, ¿cierto? Entonces tal vez no se necesita una plataforma como estas. Pero si tú tienes muchos proyectos pequeños, varios de ellos, pues ya empieza uno a complicarse con varios contratistas, etcétera, y sí se justifica. Pues. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Habla un poquito sobre la integración con ERP. Claro, sí, la integración con ERP es posible y honestamente antes de que nos comprara Oracle se nos hacía muy difícil. Lo hacíamos, digamos que Aconex tiene APIs abiertos y pues clientes nuestros han programado integraciones con ERPs, pero ahora de la mano de Oracle se ha facilitado mucho esto porque Oracle tiene lo que llamamos el Platform Integration Framework, el PIF, ¿sí? Entonces es un middleware que permite conectar a Aconex o Unify, o P6, o Prime, cualquier plataforma de Oracle con un ERP, con SAP, con ERPs de Oracle, con SharePoint. Entonces en eso hemos avanzado mucho gracias a la adquisición de Oracle, ¿sí? Y esa integración con un ERP ocurre típicamente en el ámbito de este módulo que les comentaba de control de costos, control de contratos, aplicaciones de pago, donde por ejemplo podemos traer costos directos de SAP o de un ERP de Oracle, etc., y aplicarlos directamente en la gestión de proyectos. Y pues es diferente, muchas veces se confunde que nosotros tratamos de reemplazar un ERP en un proyecto de construcción, y no es así. Lo que nosotros traemos a la mesa es poder tener visibilidad de las cosas que ocurren en el día a día, ¿sí? En un ERP uno puede sacar un reporte financiero, quiero saber, a
a 30 de marzo, cuál es la salud financiera de mi proyecto, todos los indicadores financieros, las facturas que he pagado, pero en Aconex lo que uno ve son los potenciales impactos al presupuesto. Yo tengo aquí, por ejemplo, 14 RFIs, todos con un impacto potencial en costos, cómo potencialmente me puede impactar el presupuesto. ¿Sí? En una ERP pues uno solo puede reportar lo que ya pasó, no lo que potencialmente va a pasar. Pero las integraciones son muy útiles, como en el ejemplo que yo comentaba anteriormente. ¿Sí? Nos toca darle espacio al siguiente expositor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la intervención. Si quedó alguna pregunta, pues lo pueden abordar aquí afuera en algún espacio.